Hola amigos, bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática. Les saluda Joel Medina. En esta ocasión vamos a estudiar la lección que corresponde al 5 de agosto del 2017. En esta lección vamos a encontrar el texto básico o clave que se encuentra en Gálatas 3:18. Y antes de leerlo, antes de dar lectura a él, recuerde que como en cualquier otro momento, antes de abrir la palabra de Dios o de estudiar de ella, necesitamos pedir la guía del Espíritu Santo para poder entender el mensaje completo que Dios tiene para nosotros. Por consiguiente, le invito a que incline su rostro si le es posible y me acompañe a orar y pedir la bendición de Dios en este estudio. Padre Santo, gracias te damos porque eres bueno con nosotros, por tus bendiciones. Señor, ahora que vamos a estudiar tu santa palabra, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, Señor, para que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros en esta lección. Una vez más, gracias por el privilegio de poder seguir estudiando tu santa palabra y, Señor, por el privilegio que tú nos hables a través de ella también. También gracias por permitirnos llegar a ti en oración a través de tu Hijo Cristo Jesús. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús pedimos y agradecemos. Amén. Muy bien, ¿qué le parece si leemos textualmente lo que dice Gálatas 3:18? Dice así: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Si la herencia es por la ley, quiere decir que se abolió la promesa que Dios dio en un principio. Bueno, vamos a entrar en eso en más detalle más adelante a través de las secciones de la lección. Mas, sin embargo, necesitamos entender, antes de entrar a la parte de la ley, necesitamos entender cuál fue la promesa que se le dio a Abraham. Y esa promesa en realidad empieza con Abraham. Bueno, ¿qué le parece si analizamos un poquito más el trasfondo de todo esto? ¿De qué promesa está hablando Dios? Primeramente tenemos que ver la promesa de la redención, la promesa de la salvación, de la vida eterna. ¿Y de dónde se perdió esta promesa o por qué se le da la promesa a Abraham en este caso? En realidad la promesa se le dio primeramente a Adán, mas sin embargo con Abraham viene a levantarse, en este caso, la simiente de Abraham, porque allí Dios obró un milagro especial. Recuerde, cuando Adán y Eva pecaron, se quitó en este caso la promesa de Dios, porque para Dios poner a Adán y a Eva en este mundo, en este planeta, era para que vivieran eternamente. Dios no los puso aquí para que tuvieran un tiempo solamente y después ya se olvidara de todo lo que pasó y al último quedaran Adán y Eva en el limbo, podríamos decir así. El plan de Dios era que el ser humano se multiplicara aquí en la tierra y en un momento dado poder llegar al cielo. Recuerde que esta promesa viene primeramente para Adán. Porque cuando ellos pecan, en este caso, vuelvo a repetir, Dios les hace una promesa a Adán y a Eva de que ellos serían restituidos, su eternidad, su perfección, serían restituidos en un momento dado. Esa promesa se le da a Adán y a Eva cuando Dios en realidad toma un cordero, y uno para cada quien, uno para Adán y uno para Eva, y en este caso lo sacrifica para el perdón de los pecados de Adán y Eva, porque recuerde que cuando Adán y Eva pecaron, ellos perdieron, en este caso, la eternidad, la perfección, lo que Dios había hecho, la oportunidad de entrar al cielo de cierta forma. Por consiguiente, para poder entender la promesa que se le hizo a Abraham, en este caso, necesitamos entender primeramente lo que sucedió en el principio. Una vez ya establecido, vamos a proceder, ¿qué le parece?, a las partes principales de la lección. Pero recuerde, esa promesa fue dada primeramente al ser humano, pero se viene a rectificar en este caso con Abraham y se rectifica de una forma más solemne, si le quiere llamar, en Cristo Jesús. Y eso vamos a mirar en la lección a continuación. ¿Le parece? Una parte que necesitamos entender también, aparte de lo que es la ley, lo que fue la promesa que se le dio a Adán y a Eva en el principio, que viene a rectificarse después con Abraham, es lo que se le llama aquí la herencia. ¿Por qué es una herencia? Y eso lo vamos a mirar en los pactos, precisamente en el pacto que hablaremos a continuación. Mas, sin embargo, una herencia, ¿qué tiene que hacer usted para heredar, en este caso, la herencia de su padre o bien de un ser amado que le ha dejado a usted? En algunos casos, incluso amigos pueden dejarle a usted una herencia. ¿Qué tiene que usted hacer? ¿Qué tiene que hacer usted para poder, en este caso, tomar la herencia y beneficiarse de ella? Absolutamente nada.
Lo único que usted tiene que hacer es recibirla. Piense de esa forma y podrá hacer más claro el mensaje de la lección para nosotros en esta ocasión, ¿sí? Vamos a ver a continuación, ya que analizamos un poquito lo que es la herencia, vamos a mirar ahora lo que es la promesa. Recuerde, nosotros como seres humanos fallamos de repente. Si hacemos una promesa, de repente podemos decirle a mi esposa, a su esposo, voy a llegar a tal hora del trabajo, ¿no? Y por causas del tráfico, por cosas de que no están en nuestro control, del tiempo podría ser, se nos atrasa el reloj, se nos atrasa el tiempo y fallamos a la promesa. Algo bien importante y muy necesario que necesitamos entender es que cuando Dios promete algo, Dios no está atado al tiempo ni a las circunstancias que nos atan a nosotros como seres humanos, que es la razón por la que a veces fallamos. Cuando Dios hace una promesa, puesto que Dios no está atado a estas circunstancias, entonces la promesa de Dios es fiel y digna de confianza. Así es que necesitamos tomar eso en consideración. Como seres humanos podemos fallar. De repente entre amigos nos prometemos ciertas cosas, pero podemos fallar. Pero Dios nunca fallará. Eso recuérdelo siempre. Ahora, recuerde algo bien interesante. A Abraham se le dio la promesa y después de 430 años aproximadamente, dice la lección, después de 430 años, se le da la ley en el Sinaí a Moisés. ¿Qué relación hay? Porque recuerde, la lección está basada en lo que es la promesa o la gracia y la ley. ¿Qué relación hay con la ley cuando a Abraham se le da la promesa, viene la ley y mucha gente piensa que por la ley fue abolida la promesa o la promesa, en este caso, invalida la ley? Vamos a mirar la relación que hay entre la gracia, la ley y todo esto para que quede claro en nuestra mente. ¿Le parece? Ahora recuerde que Dios no es un ser humano para que falle. Y vea lo que dice precisamente en Isaías 46:11. Vamos allá a Isaías 46:11 y leamos lo que dice allí textualmente. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré, dice el Señor. Eso se encuentra en Isaías 46:11. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Eso nunca tenga la duda. Muy bien, pasemos a la parte del domingo. La ley y la fe. En la parte del lunes vamos a hablar sobre la fe y la ley, pero ahorita vamos a concentrarnos en lo que es la ley y la fe. Hay una pregunta muy importante en la lección que debemos de responder. Dice así: ¿acaso con la recepción de la ley no se anulaba cualquier arreglo previo? Para poder entender esa parte necesitamos aclarar las formas de los pactos o bien lo que vendría a ser el arreglo de Dios con el ser humano. Hay dos palabras muy claves allí que necesitamos aclarar para poder entender el concepto completo detrás de esta pregunta y también para poder entenderla. La primera palabra es sinteque, que significa acuerdo o contrato donde ambos deben actuar. El sinteque, un ejemplo nada más. Digamos que yo le voy a vender a usted una computadora. En la computadora usted y yo hacemos un trato. El trato es que yo se lo voy a vender a usted, vamos a ponerle por $500. Es un trato que ustedes estamos haciendo. Para que usted acepte este trato, usted tiene que darme a mí una parte de dinero y yo le tengo que dar a usted la computadora, ¿cierto? Eso es sinteque, cuando hay acción por ambas partes. Yo le doy algo a usted a cambio de algo. Pero está la otra palabra, que en este caso es diateque. Diateque ya cambia completamente el panorama, porque aquí es como, digamos, como un testamento, como una herencia, que es lo que viene hablando la lección precisamente. Para que usted reciba la herencia, como mencionamos al principio, usted no tiene que hacer absolutamente nada. Usted solamente tiene que aceptar el regalo que se le está dando o el acuerdo que hubo ya, un arreglo previo para que usted reciba la herencia. Usted lo único que tiene que hacer, voy a repetir, solamente aceptarla y beneficiarse de la herencia. En algunos casos, los padres dejan herencia a los hijos. En algunos casos, abuelos dejan herencia también a sus familiares queridos, amados. Y en algunos casos, cuando no hay un familiar cercano, muchas personas dejan como herencia en su testamento, que le viene siendo así, en su testamento dejan a algunos ministerios tal vez de repente. Recuerde, eso es un trato o una herencia, por así decirlo, o una promesa de que usted va a recibir algo y lo único que tiene que hacer es solamente esperar a que se cumpla el tiempo para que usted pueda
recuperar esa, o bien beneficiarse de esa promesa o de ese testamento o de esa herencia, podríamos llamarle de esa manera. ¿Okay? Esas son las dos palabras que necesitamos entender. Pero vamos a mirar lo que dice en Gálatas 3 del 15 al 18, porque allí vamos a comprender un poquito más lo que viene esta herencia y de dónde usted y yo podemos beneficiarnos también, y en qué momento podemos beneficiarnos también de esta promesa. Porque recuerde que en este caso la herencia, o de lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de la segunda palabra, que es diateque. En esta segunda palabra se encuentra la promesa de Dios hacia nosotros. Porque la primera, recuerde que ambas personas tienen que actuar. Para que usted reciba la salvación eterna, lo único que usted tiene que hacer es aceptarla. Muy bien, vamos a mirar en Gálatas 3, del 15 al 18, para mirar en qué parte puede quedar el ser humano en esta herencia o en esta promesa que Dios nos ha dado. ¿Le parece? Vamos a mirar en Gálatas. En este caso le invito a que vaya conmigo a Gálatas, por favor. Y allí vamos a analizar estos versículos que dicen de la siguiente manera. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente rectificado, que de paso significa confirmado en este caso, por Dios para con Cristo, la ley que vino a 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Como usted puede analizar en este caso, la ley que vino 430 años después que se le dio la promesa a Abraham no invalida, no anula, no quita la promesa que se le dio a Abraham. ¿Y por qué se menciona de esta manera? Porque mucha gente piensa, y de hecho el pueblo judío pensaba que al hacer ellos la ley o guardar la ley de una forma bien rigurosa, ellos creían que con eso estaban salvando. Y de esa manera ellos pensaban tener la salvación. Por eso cuando Cristo vino, analizando los 10 mandamientos, vino a decirles, y vamos a mirarlo en Mateo más adelantito, vengo a enseñarles cómo se debe guardar la ley. Ustedes están obrando mal, ustedes no están guardando la ley como debe de ser. Muy bien, como hemos leído en estos versículos, usted ahora puede entender mejor el concepto de lo que Dios está tratando de darnos a entender aquí. Y en el versículo 17 dice claramente que la ley que fue dada 430 años más tarde, que se le dio la promesa a Abraham, no abroga, no quita, no elimina la promesa que se le dio a Abraham. Y creo que vamos a entender mejor el concepto en la parte de lunes, la continuación, que la ley de Dios en realidad es un complemento para la promesa que Dios le dio a Abraham en un momento dado. Muy bien, entrando a la parte de lunes, lo que resalta allí es el versículo 16 del capítulo 2 de Gálatas. Lo voy a leer completo, aunque la lección está solamente una pequeña parte, lo voy a leer completo para tener el contexto completo de lo que este versículo está tratando de decirnos. Dice de la siguiente manera en Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lo hemos aclarado este punto anteriormente en otros temas, que nadie se salva por la ley. Y aquí usted lo puede corroborar, porque la persona que guarda la ley, mi hermano, no la guarda para salvarse, sino porque es salvo, la guarda. Así es que personas que piensan que solamente guardando la ley nos vamos a salvar, es un error. Por el otro lado está la otra parte o el otro lado de la moneda. Personas que creen que no hay que guardar la ley y de igual manera seremos salvos porque somos salvos por la gracia de Jesucristo nada más, la gracia de Dios. Entonces no es necesario guardar la ley. Mucha gente de hecho piensa que la ley fue abolida en la cruz. En realidad, vamos a mirar en esta parte, en la parte del lunes, vamos a mirar algunos versículos de la Biblia que se encuentran en Romanos y en Mateo 5 para ver lo necesario de la ley. Si la ley es necesaria para salvarnos, sí o no, y en realidad el contexto que hay entre la ley y la gracia también. Vamos a entrar a la primera parte, que es Romanos 3,
y el versículo 31, y allí van a ir de uno por uno en su pantalla pasando para que usted lo pueda corroborar también. Dice Romanos 3 y el versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley, que invalidar de paso significa anular. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, sino que confirmamos la ley. O sea que al tener fe, en realidad confirmamos la ley. Quiere decir que nosotros, porque tenemos fe, vamos a guardar la ley en este caso. Romanos 7:7 dice de la siguiente manera: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Analicemos un poquito estos versículos. Por la ley, usted y yo nos damos cuenta lo que está mal, lo que no agrada a Dios. Si por fe somos salvos, porque por gracia somos salvos, y eso es por la fe que tenemos en la muerte de Cristo Jesús, en la redención que Dios nos ha dado a través de la sangre redentora de Cristo Jesús, entonces la ley nos va a mostrar lo que está mal en cuestiones de pecado, lo que usted y yo no debemos hacer. ¿Por qué? Aquí usted lo acaba de leer en Romanos 7:7. Dice que si la ley no nos dijera que la codicia es pecado, no supiéramos que la codicia es pecado. Otro ejemplo es que si nosotros no leemos en la ley, no leemos que el adulterio es un pecado, ¿cómo podríamos nosotros entender que lo que estamos haciendo, si estuviéramos cometiendo adulterio, sería pecado? Igual, vamos a ponerlo en un punto actual. Digamos, si usted va manejando su automóvil en la carretera le dice a 80 kilómetros por hora, o 75 millas por hora, o 70 millas por hora, lo que sea, ¿no? Dependiendo de la parte de que usted se encuentre del mundo, ¿no? Puede ser kilómetros, puede ser millas. Pero bueno, el punto es de que hay un límite de velocidad. Si no hay ningún límite de velocidad, quiere decir que usted puede correr a lo que le parezca mejor. Y puede ir a 100 millas por hora si usted gusta. No hay nada que le restrinja usted ir a 100 millas por hora. Puede ir a 200 millas por hora, también lo pudiera hacer. Ahora recuerde que la ley está allí para protegerlo a usted. Si la ley dice que solamente puede correr a 70 millas por hora o 70 kilómetros por hora, es porque el camino está hecho para esa velocidad. Por consiguiente, el gobierno, para protegerlo a usted de que no vaya a tener un accidente, le pone un límite. Si es una área rural, el límite, por ejemplo, en Estados Unidos puede ser de 25 millas por hora, 35 millas por hora. Si hay un vecindario donde pueden salir de repente niños que se pueden atravesar. Entonces la velocidad es bastante cómoda, bastante baja para que usted pueda tener tiempo a reaccionar en caso de que un niño se pueda atravesar. Recuerde, en un vecindario usted no puede ir a 70, 50 millas por hora, porque para empezar las calles son más angostas o más pequeñas, la velocidad es menos también. Esa ley en realidad le está protegiendo a usted y está protegiendo a las personas que están a su alrededor. De la misma manera, los 10 mandamientos Dios nos los dio para protegernos. ¿Y por qué? Si usted codicia, si usted mata, si usted adultera, si usted roba, son problemas que se va a acarrear a usted mismo en su vida personal. Véalo de esa manera. Así es que personas que piensan que la ley fue clavada en la cruz, no entiendo por qué solamente una parte de la ley fue clavada en la cruz, ¿sabe? Porque las mismas personas que dicen que la ley fue clavada en la cruz, esas mismas personas saben que el adulterio es pecado. Esas mismas personas saben que robar es pecado, que la codicia es pecado. Saben que tener dioses ajenos es un pecado. Saben que adorar imágenes es un pecado, porque la ley de Dios dice que no debemos de adorar imágenes. Entonces, ¿por qué las personas dicen que esa ley fue clavada en la cruz? Para quitar solamente un mandamiento. ¿Sabe usted? No tiene sentido y no tiene ninguna coherencia. Recuerde, la ley de Dios fue puesta para que nosotros podamos tener una protección. Y la fe es la que nos salva. Por fe somos salvos, por la gracia en Cristo Jesús, por la gracia de Dios. Pero la ley nos indica cómo debemos de comportarnos ya que somos salvos. De esa manera. Vamos a ver lo que sigue diciendo la palabra de Dios, ¿le parece? Ahora vamos a ir a Romanos 7:12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. En Romanos 8, del 4 al 6, dice de la siguiente manera: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En pocas palabras, la ley nos protege a nosotros como personas en el mundo de la carne. La fe es lo espiritual. Por eso es que la fe es algo, o creer en algo que no podemos ver. Por ejemplo, usted cree que Cristo murió por usted. Usted no estaba allí para confirmar que Cristo murió por usted. Sin embargo, por fe usted cree que Jesús murió por usted. Y por fe usted salva su espíritu, la forma espiritual. La ley nos viene a decir ahora lo que estamos haciendo en nuestra carne, en el pecado que existe en nosotros como seres humanos. Por eso es que la ley va a la carne, a nosotros, a nuestro cuerpo, y la fe va a la parte del espíritu, en este caso, que es por la que nosotros podemos tener esa conexión con Dios, y por la fe es que nosotros sabemos que seremos salvos, y por la fe sabemos que usted y yo en un momento dado estaremos en el cielo. ¿Por qué? Por fe. Porque creemos en Dios. Y ya lo vimos anteriormente en Isaías, en el libro de Isaías, que Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco para que se equivoque. Recuerde que todo lo que Dios hace, Dios es perfecto y Dios nunca se equivoca. De repente, aunque pareciera que en nuestra vida hay cosas que no entendemos, cosas que están mal, problemas, no lo entendemos. Usted siga teniendo esa fe en Dios, que recuerde, Dios nunca se equivoca. Y si usted está pasando por un momento difícil, Dios tiene un plan para usted. Y recuerde que un verdadero hijo de Dios, fiel a Dios, hasta las cosas malas, de cierta forma, los puntos que para nosotros son catastróficos o tragedias, de allí mismo Dios puede traer una bendición para su vida o para sus seres amados también. Así es que siempre debe de mantener esa fe puesta en Dios y solamente en Dios. Vamos a ver lo que sigue diciendo todavía. Ahora vamos a la parte de Mateo. Mateo 5, 17 y 18. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley. Aquí está Jesús hablando, ¿ok? Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por consiguiente, ¿cuándo terminará la ley? Según aquí entendemos en este versículo que la ley no pasará hasta que el cielo y la tierra pasen. ¿Cuándo se va a acabar el cielo? Nunca. ¿Cuándo va a pasar la tierra? Tampoco nunca. Porque recuerde que la Biblia dice que la tierra va a ser, vamos a ponerle así, reconstruida una vez más. Lo que era perfecto cuando Dios creó el planeta Tierra y que por causa del pecado se vino abajo, en un momento dado Dios va a purificar una vez más. Y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis, en las últimas partes de Apocalipsis precisamente, Apocalipsis 20, 19, 20 y 22, donde Dios va una vez más a tomar la tierra y la va a rejuvenecer, si le queremos llamar de esa manera, ¿no? Va a volver a perfeccionarla, y lo que en un momento fue perfecto, volverá a ser perfecto en el momento dado. Recuerde que hay una parte donde estaremos todos los redimidos en el cielo por 1000 años. Al regresar de esos 1000 años, de esas vacaciones que tenemos de 1000 años, nada más 1000 años, al regresar del cielo, Dios allí con fuego eterno, con fuego purificador, purificará la tierra de esa manera y hará un planeta nuevo para usted y para mí, para estar aquí viviendo por toda la eternidad. Y sí, en ese planeta, en ese nueva tierra, estará un árbol de la vida que da frutos, 12 frutos por año en este caso, y usted y yo comeremos de ese fruto para poder vivir por toda la eternidad. ¿Okay? Así es que eso es por la promesa. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es santa, la ley de Dios es perfecta, es justa y buena, y es eterna también, de paso. Una pregunta: si la ley nos marca el pecado, ¿cómo sabemos nosotros que hemos cometido pecado? Porque la ley nos lo está diciendo. Y la pregunta es: ¿había ley en el cielo? Claro que sí. Cuando Lucifer pecó, ¿cómo se dio cuenta la hueste celestial que Lucifer había pecado? Si no había ley. Recuerde que la ley nos muestra el pecado. Por consiguiente, cuando Lucifer
cometió el primer pecado, que de paso el primer pecado fue la codicia. Él codició el lugar de Dios, él codició la autoridad de Dios. Él quería también tener esa parte donde los ángeles lo adoraran a él. Ese fue el primer pecado que en este caso el maligno cometió. Ahora piense de esta manera: si no hubiese ley en el cielo, ¿cómo se hubiera dado cuenta la hueste celestial que él había cometido un pecado? Claro que había ley. Esta ley seguirá después de que venga la redención, que estemos en el cielo por 1000 años, que regresemos a la tierra. Esa ley seguirá todavía siendo vigente. ¿Qué tipo de palabras va a haber? No lo sabemos, porque si en la eternidad no va a haber sexo, no va a haber matrimonios, de la forma como lo tenemos hoy aquí nosotros para multiplicarnos, como fue el mandamiento de Dios para Adán y Eva, ¿cómo va a ser la ley en cuestiones del adulterio? ¿Qué palabras se van a utilizar? No lo sabemos. Pero Dios lo sabe y no te preocupes por eso, porque al fin y al cabo, ya cuando estemos en esa parte, entenderemos qué es lo que Dios quiere para nosotros y por qué ley nos vamos a regir también, ¿ok? Vamos a seguir mirando. Ahora vamos a Mateo 19, 20. De manera que cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vea lo que dice el versículo 19. Vamos a leerlo de nuevo, ¿le parece? Y vamos a analizarlo de una forma más textual. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Recuerde, estamos hablando de la ley de Dios. ¿Ok? Si usted enseña equivocadamente uno de estos versículos o uno de estos mandamientos de la ley de Dios, Dios le va a llamar a usted pequeño. Quiere decir que usted será juzgado por esto. Si usted enseña equivocadamente. ¿De cuáles mandamientos estamos hablando? De los 10 mandamientos. Desde el número 1 hasta el número 10. Si usted elimina el cuarto, que por lo regular mucha gente lo elimina, y así lo enseña a los demás, Dios va a tomar justicia en eso. Mucho cuidado. La ley de Dios no es algo para jugar o para tomarla a la ligera tampoco. Es la ley moral, son los principios que Dios nos ha dado y que Dios nos ha puesto frente a nosotros para que nos podamos regir por ellos. Y recuerde que esa ley de Dios es para protección suya. Vea cada uno de los mandamientos. Desde el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Jehová. ¿Cómo esto nos protege? Protege su espíritu. ¿Cómo protege Dios al ser humano cuando dice no matarás? Le protege la vida. ¿Cómo Dios protege al ser humano cuando dice no cometerás adulterio? Protege el ámbito familiar, para que no haya problemas en la familia. ¿Se da cuenta? De esa manera es como Dios nos ha protegido. Y si usted cambia uno de estos mandamientos, y vaya que puede cambiar el del adulterio, por ejemplo, enseñar que cometer adulterio no es pecado. Y sabe que hay personas que sí lo han expuesto, que no es pecado tomar otras esposas de alguien más. No solamente el sábado se ha pisoteado, se está pisoteando la ley de Dios en todos sus mandamientos. Qué lástima, ¿verdad? Recuerde, aquí Jesús nos está diciendo, el versículo 19, de manera que cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La última parte de este versículo, mi hermano, es que si usted enseña la ley de Dios apropiadamente como está, desde el 1 hasta el 10, sin quitarle ni ponerle, solamente analizándolos y guardándolos, Dios también le dará a usted su parte en el cielo. Qué hermoso tener esa promesa de Dios, ¿verdad? Los 10 mandamientos no es algo para tomar a la ligera ni tampoco para jugar con ellos. Recuerde, si usted le quita, Dios le va a quitar a usted también. ¿Y qué le va a quitar? Su nombre del libro de la vida. Si usted le agrega, Dios va a agregar a usted, en este caso, las plagas del tiempo del fin. Mucho cuidado con lo que hacemos con la palabra de Dios de repente. Muy bien, en la parte del lunes encontramos allí un mensaje muy especial de parte de la hermana White. ¿Y qué le parece si lo leemos de la forma textual como está allí en la lección? Dice así: el plan de la justificación por la fe revela cómo respetó Dios su ley.
cuando fijó y proveyó el sacrificio expiatorio. Si la justificación por la fe invalidase la ley, entonces no habría habido necesidad de la muerte expiatoria de Cristo para liberar al pecador de sus pecados y restablecer su paz con Dios. Muy bien, se da cuenta, en el plan de la justificación por la fe, en este caso, Dios revela cómo Él le da importancia a su ley. Recuerde que hay una ley también, la ley ritual, que en esa ley era la promesa para que Jesús viniese en un momento dado a rescatarnos. El sacrificio del cordero diario en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, estaba apuntando a algo que vendría más adelante. O sea, a Cristo Jesús, el real sacrificio que iba a ser por usted y por mí. Cuando una persona sacrificaba un cordero, lo único que estaba diciendo, estaba anunciando de que en el futuro Cristo vendría a morir por nosotros. O sea que las personas antes de Cristo Jesús, en el tiempo antiguo, no fueron salvos porque mataban un cordero o por la sangre del cordero. Eran salvos por su fe en lo que vendría más adelante, cuando Cristo viniese y en este caso se sacrificara por ellos, tomando en cuenta lo que ellos estaban haciendo con el cordero en el tiempo antiguo. Ahora nosotros pensamos, ellos pensaban en el futuro, nosotros pensamos en el pasado ahora. Ellos tenían su fe puesta en el futuro, lo que iba a venir más adelante. Ahora usted y yo pensamos en lo que pasó hace 2000 años atrás, cuando Cristo vino a la tierra, cuando Cristo fue crucificado, derramó su sangre redentora por ti y por mí. Esa es la justificación por la fe. Analice este punto. ¿Qué hubiese pasado o qué pasaría con la humanidad si la ley de Dios no existiera? Si verdaderamente fue clavada en la cruz, o si Dios nunca la hubiese dado. ¿Cómo fuera nuestra vida hoy? ¿Cómo estaría su vida hoy? Si la ley de Dios nos dice que no debemos de matar, que no debemos de robar, que no debemos de mentir, de codiciar, y también que no podemos tener otros dioses ajenos delante de Dios, que debemos de guardar el sábado. Imagínense que todo esto fuera, que no hubiese ninguna ley, que Dios no hubiese dado esa ley y que usted y yo hoy pudiéramos hacer lo que bien mejor nos parezca. Creo que el mundo de por sí está en un caos tremendo hoy. Imagínense que no existiera esta ley. Y sabe, vienen momentos difíciles donde el mundo perderá de vista completamente la ley de Dios. Y si hoy por hoy usted y yo pensamos que el mundo está mal, vienen cosas más difíciles todavía, ¿sabe? Prepárese para esto. Pero algo bien interesante, usted y yo debemos de servir a Jehová. Usted y yo debemos de guardar la ley de Dios. Fue dada por amor a nosotros. Ya dijimos anteriormente, la ley de Dios es una protección para usted y para mí. Y fue dada para usted y para mí por amor, solamente por amor. Muy bien, en la parte del martes, que el título es El propósito de la ley, ¿a qué ley se refiere el apóstol Pablo cuando habla allí en Gálatas 3 del 19 en adelante? ¿A qué ley se está refiriendo? Sin duda alguna, mis hermanos, se está refiriendo a la ley moral. Mas, sin embargo, vamos a ver lo que dice esta cita bíblica. ¿Le parece? Vamos a Gálatas 3 y el versículos 19 en adelante. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Analizando estos versículos, usted puede encontrar varios puntos muy importantes. Y aquí podemos dar, en realidad, tenemos aquí material para una campaña evangelística prácticamente. Pero una vez que vino la ley, es una guía. Lo que se le llama aquí el ayo, es que la ley nos lleva a Cristo Jesús. La ley es algo que nos va guiando hasta encontrar a Cristo Jesús. Una vez que encontramos a Cristo Jesús, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el ayo. O sea, ya la ley no nos tiene que guiar. Bueno, vamos a ponerlo de la siguiente manera.
La ley nos muestra que somos pecadores. La ley muestra que yo he cometido un pecado. Y porque la ley me ha mostrado que yo cometí un pecado, yo necesito la salvación o necesito zafarme de ese pecado que es la muerte. Porque recuerde que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si la ley me indica que yo tengo un pecado, la ley por fuerza es mi guía o me tiene que llevar a Cristo Jesús. Si la ley me lleva a Cristo Jesús, una vez que yo encuentro a Cristo Jesús me libra del pecado por su gracia redentora. Una vez que yo le pido a Él perdón, confieso mis pecados y tenemos ya un pacto entre Él y yo. Yo he pedido perdón, Él me perdona y Él me salva. Por eso, cuando Dios o Jesús me salva y me limpia del pecado, ya no estoy bajo la ley. O sea, estar bajo la ley es porque tengo yo el pecado en mi vida todavía, en mi cuerpo. Una vez que Dios me liberó del pecado, ya la ley no me condena. Ya no tengo el pecado en mi vida, en mi cuerpo, por consiguiente, ya no estoy bajo la ley. Ya la ley no me puede a mí condenar. Recuerde, la ley está aquí para condenarnos. Cada vez que cometemos un pecado, la ley dice, aquí erraste. Aquí cometiste un pecado. Aquí tú debes de morir. Entonces, cuando tú cometes un pecado, tienes que morir. Pero tú vienes a Cristo Jesús y Cristo Jesús dice, no te preocupes, si tú me lo confiesas a mí, mi sangre te va a proteger, te va a cubrir y está todo perdonado. Y en ese momento ya la ley no puede condenarte de nada. ¿Ok? Por consiguiente, el hecho de que tú hayas en un momento dado aceptado que eres pecador, vienes a Cristo Jesús, que Cristo Jesús te limpia tus pecados, ya no estás bajo la ley, ya no estás bajo la condenación de la ley, en este caso, bajo la maldición de la ley, que es lo que dice precisamente en los siguientes versículos que vamos a mirar. Dice Pablo que la ley fue añadida, y si fue añadida, ¿a qué fue añadida y por qué? Vamos a comparar algunas citas bíblicas que nos van a ayudar a entender esta parte, ¿le parece? Antes de leerlas, me gustaría abundar un poquito en esto. Recuerde que a Abraham se le dio la promesa y después, 430 años más tarde, se dio la ley de Dios en el monte de Sinaí. Entonces, si Pablo dice que fue añadida, ¿por qué fue añadida? Vamos a ver lo que dice Gálatas 3:19, que de paso ya lo leímos anteriormente, pero vamos a rectificar esta parte, ¿le parece? Dice de la siguiente manera. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Vamos a analizar este versículo primero. La ley, ¿para qué nos sirve la ley? Bueno, recuerde que la ley fue dada a nosotros porque en un momento dado entró el pecado. Y como ya mencionamos anteriormente, la ley nos señala el pecado. Así es que la ley fue dada para que usted pudiera mirar lo que está haciendo mal, el pecado que existe en su vida, en este caso. La ley nos sirve de esa manera. Y la ley fue dada por medio de ángeles, como dice aquí este pasaje bíblico. No fue dada por seres humanos, ni tampoco fue la idea de un ser humano traer esta ley. Esta ley es de Dios, es la ley que Dios nos dio, vuelvo a repetir, para protección de nosotros. Romanos 5:13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Romanos 5:20 dice así, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Este último versículo, este último pasaje, creo que todos están claros, ¿verdad? Pero este último versículo, la gente lo ha tomado como que entre más pecado hay, más gracia tengo yo de parte de Dios. Y si usted sigue leyendo ahí en el versículo 21 de Romanos 5, en este caso, usted puede notar de que no vamos a cometer más pecados para que haya más gracia, sino que, tomémoslo de esta manera. Digamos, yo nací en la iglesia adventista. De cierta forma, no cometí tantos pecados como una persona que no estuvo viviendo una vida cristiana. Y no que el cristiano sea mejor que una persona que no es cristiana, ese no es el punto. El punto es de que cuando una persona es cristiana, se abstiene de ciertas cosas, ¿no? Uno guarda la ley de Dios o trata de guardar los mandamientos de Dios de la mejor manera posible. Por consiguiente, hay menos pecados en la persona. Pero una persona que no tiene el temor de Dios, una persona que se creó en un hogar que no tiene principios cristianos y roba, mata, miente, hace todo lo que está en contra de la ley,
esa persona obviamente tiene más pecados. Por consiguiente, a una persona que tiene más pecados, la gracia es más grande para él. ¿Por qué? Porque se le perdonaron, la deuda era más grande de él, para que cuando Dios le perdona, se nota y se puede decir que la gracia, hubo más gracia en él que en este caso en Joel Medina, que entre comillas vamos a poner, no cometió tantos pecados. Y no que un pecado sea más grande que otro o que menos pecados sean menos que otros. No, ese no es el punto. El punto es de que yo no cometí tantas transgresiones, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Y así lo pone en la Biblia, de esa manera, la palabra de Dios. Si Dios toma a una persona que ha cometido muchos pecados, habrá más gracia en esa persona, porque la deuda es más grande. Tomémoslo de esa manera. Y creo que lo podemos entender mejor de esa forma, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos de cometer muchos pecados en los que se toma a Cristo Jesús para que haya más gracia en nosotros? No, de ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Lo contrario, nosotros ya que tenemos a Cristo Jesús debemos de abstenernos de quebrantar la ley, de cometer pecados. Nos recuerde que cometer un pecado es quebrar la ley de Dios. Y no debemos de estar jugando de esa manera, ¿no? No piense usted que porque ahora usted debe de seguir cometiendo pecados, porque mucha gente incluso pensamos, ¿no?, que la ley de Dios es imposible de guardarla. Y como aquí dice que entre más pecados hay en nuestra vida, va a haber más gracia de parte de Dios. Mucho cuidado con eso, porque la Biblia no dice que usted debe cometer pecados para que Dios tenga más gracia en usted o para que Dios tenga más consideración de usted. Lo contrario, si usted sabe que no debe de cometer pecado, usted será enjuiciado por ese conocimiento que usted tiene. No juguemos con nuestra vida espiritual de esa manera, ¿ok? Muy bien, vamos a avanzar. Ahora vamos a la parte del miércoles donde lleva por título la duración de la ley de Dios. Si la ley fue dada en el Sinaí, ¿significa que no fue dada antes? En los siguientes versículos vamos a mirar si existía la ley antes o no. Antes del Sinaí, por supuesto. Vamos a ir a Génesis 9 y el 5 y el 6. Génesis 9, 5 y 6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre de su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí nos está diciendo que antes de que existiera la ley, Dios ya nos llevaba a juicio al ser humano por la muerte de otro ser humano, ¿no? En este caso. Génesis 18, 19 dice así: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. También en Génesis 26:5 nos dice así: por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Si Abraham se le dio la promesa, y él estaba 430 años antes de que se diera la ley de Dios en el Sinaí, y aquí acabamos de leer, según vemos en Génesis, el último versículo, Génesis 26:5, podemos entender claramente de que la ley de Dios ya existía. La ley de Dios ya estaba ahí porque Abraham guardó los mandamientos de Jehová. Así es que no hay ninguna duda de que la ley ya existía antes. Esto trae a colación la idea de muchas personas que dicen que la ley de Dios fue dada en el Sinaí y que desde allí hacia acá, o hacia que Cristo vino y estuvo en la cruz, fue abolida. Fue dada en el Sinaí y en la cruz fue abolida, o terminó en la cruz. Si la ley ya existía antes del Sinaí, si la ley ya existía, ya como aclaramos hace unos minutos atrás, en el Edén, cuando Adán y Eva fueron creados, y si la ley de Dios ya existía en el cielo antes de que el mundo fuese fundado, ¿cómo las personas pueden decir que esta ley fue entregada o que empezó a existir en el Sinaí? Podemos ver claramente de que no es así. De modo que no tiene sentido pensar que la ley de Dios tiene un principio y tuvo también un fin, en este caso en la cruz, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Pablo cuando menciona que la ley fue añadida hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa? La ley fue añadida, y según el apóstol Pablo, fue añadida hasta que Cristo viniese. Ahora, podemos tomar en cuenta las dos leyes, la ley moral y la ley de los sacrificios. Sí, es verdad que la ley de los sacrificios, la ley ceremonial que se le conoce de esa manera en el Antiguo Testamento, o la ley de Moisés en algunos casos,
esa tuvo fin cuando Cristo fue crucificado. Esa ley decía que la persona tenía que traer, o el pueblo de Dios tenía que traer un cordero de Dios todos los días para perdón de los pecados, hasta que Cristo viniese. Eso estaba apuntando cuando Cristo iba a venir, iba a ser crucificado, iba a morir por nosotros. Una vez que Cristo moría por nosotros en la cruz, o moriría por nosotros en la cruz, ya no iba a ser necesario seguir sacrificando corderos. Y eso está muy bien amplificado en la parte del santuario. Cuando Cristo muere en la cruz, cuando Él aspira en la cruz, el velo del templo se rompe en dos, se rasga en dos. De esa manera podemos entender que ya no es necesario, o ya no era necesario, una vez que Cristo murió o aspiró en la cruz, seguir sacrificando corderos. Ahora, en la parte de la ley moral, si estamos hablando de la ley moral, ¿cómo es que fue dada hasta que Cristo viniese? Bueno, la ley fue dada, volvemos a repetir, para que nos dijera o nos señalara nuestros pecados. Una vez que Cristo viene y Cristo muere y derrama su sangre, nuestros pecados son perdonados, son limpiados de cierta forma. Y cuando Cristo viene, allí es donde nosotros tenemos la salvación a través de la sangre de Cristo Jesús. Es que la ley de Dios vino, fue añadida hasta que llegara la simiente. Cuando viene la simiente, allí la ley de Dios ya de cierta forma queda a un lado, porque ya la ley no nos va a señalar nuestros pecados, nuestras faltas que tenemos, porque la sangre de Cristo Jesús nos ha tapado, nos ha lavado esas manchas pecaminosas que tenemos en nuestra vida. Por eso es que ahí la ley queda a un lado de cierta forma, y hablando, digamos, en forma simbólica. Recuerde, mientras de que estemos pecando, la ley nos seguirá señalando. Y por esa ley es que tenemos que morir, porque esa ley, la paga de esa ley, de ese pecado que cometemos, es la muerte. Por consiguiente, nosotros, usted y yo, tenemos que venir diariamente y constantemente a pedir perdón a Cristo Jesús para que su sangre nos pueda tapar o nos pueda lavar y limpiar de ese pecado. ¿Está bien? Tómelo de esa manera. Y para ir finalizando ya con esta lección en la parte del jueves, qué bueno que nuestra salvación no depende de la ley, ¿verdad? Porque si fuese así, estuviéramos todos perdidos completamente. ¿Por qué? Porque guardar la ley no es fácil. Mas recuerde que en Cristo Jesús se puede. Filipenses 4:3 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Piense en esta pregunta que la vamos a dejar para meditar. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido que hagas en tu vida para ser fiel a sus mandamientos? ¿Y cómo ha cambiado esto tu vida? ¿Qué es lo que Dios le ha pedido a usted que deje para que guarde sus mandamientos? Recuerde que el pecado siempre va a estar a la puerta y siempre va a estar presente en nuestras vidas. Pero Dios nos está pidiendo constantemente que nosotros podamos alejarnos del pecado. Recuerde, mi hermano, que nosotros no guardamos la ley para ser salvos. Porque si guardásemos la ley para ser salvos, nadie nos salvaríamos. Porque la ley no salva a nadie. Mas, sin embargo, porque usted ha encontrado a Cristo Jesús, porque usted ama a Cristo Jesús y porque usted ya ha sido perdonado por la sangre de Cristo Jesús, sus pecados, esa es la razón por la que usted guarda la ley. Recuerde que la ley le va a señalar siempre a usted los pecados. Mas, sin embargo, cuando usted ve a Cristo Jesús y ve que Cristo Jesús ya ha dado su vida por usted, usted va a ser obediente a Cristo Jesús. Y ser obediente a Cristo Jesús significa guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Cristo Jesús en Juan 14:15. Si usted ama a Cristo Jesús, guarde los mandamientos. No guarde los mandamientos para salvarse. Recuerde, usted es salvo ya por la gracia de Cristo Jesús. Sin embargo, usted tiene que, en este caso, aceptar la salvación. Y yo le invito en esta ocasión que usted tome en cuenta lo que Jesús ha hecho por usted, el sacrificio que Jesús ha hecho por usted, y que de esa manera usted pueda abrazar la salvación que Cristo le ha otorgado a usted gratuitamente. Al morir en la cruz, Él lo ha cubierto a usted con su gracia. Y esa es la gracia que le salva a usted. No guardar la ley, no guardar el sábado. Pero porque usted ama a Cristo Jesús, usted guardará el sábado. Usted guardará los 10 mandamientos. Muy bien, mi hermano. El resumen de esta lección, lo que hemos aprendido, es lo siguiente. La promulgación de la ley en el Sinaí no invalidó la promesa que Dios le hizo a Abraham, ni tampoco alteró las cláusulas de la promesa. La ley fue dada para que el pueblo pudiera captar la verdadera extensión de su pecaminosidad y reconocer su necesidad de la promesa que Dios les hizo a Abraham y a sus descendientes. Recuerde,
Fe y Esperanza está preparando a las familias que formarán el pueblo que verá a Dios. Que el Señor le bendiga. Hasta la próxima semana.